Escuchamos a Camila Moreno, quien se presenta esta tarde en Sala Máster, así que por supuesto quienes ya tienen sus entradas sin duda deben estar muy emocionados de ver a esta gran artista nacional en este espacio íntimo con un concierto que nos contaba preparado con muchísimo cariño. Quienes no estemos ahí pueden escuchar el concierto a través del 102.5 en la región metropolitana o en cualquier parte del mundo a través de radio.uchile.cl. Bueno, tenemos cosas interesantes que contarles porque Servicio País está cumpliendo 30 años. Este programa que ofrece a profesionales y técnicos de diversas disciplinas sumarse al desarrollo de localidades con alto índice de vulnerabilidad y aislamiento en distintas regiones del país, tiene varias generaciones, tiene 29 generaciones de jóvenes que han estado participando y para tener más detalles respecto a la convocatoria y a la historia de Servicio País, tenemos al director nacional del programa, Ernesto González, al otro lado del Zoom. Ernesto, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Antonella. Muchas gracias por la oportunidad de difundir esta convocatoria. Bueno, tú sabes que para Radio Universidad de Chile es muy importante lo que hace Servicio País, somos colaboradores y admiramos, por supuesto, el trabajo que han realizado hace 30 años. Sí, yo estaba leyendo un poco la historia de Servicio País para esta entrevista, Ernesto, y pensaba en lo que era Chile en el 94, ¿no? Cuando a ustedes se les ocurre la idea. La primera generación va a salir en el 95. Y también un poco este momento de entrando a la transición democrática y de muchas expectativas respecto a los cambios profundos que eran necesarios para una mejora en la calidad de vida. Todavía tenemos mucho ese discurso de que después de la dictadura la economía chilena creció un montón y que estuvimos en súper buena situación. Y la verdad es que cuando uno va a los datos duros no es tan así. Mm. Y había, como sigue habiendo lamentablemente, mucha inequidad y mucha pobreza, especialmente en las zonas más rurales del país. Entonces, hagamos un poco de historia, Ernesto, y contémosle a nuestros auditores y auditoras a qué, eh, a qué responde la iniciativa Servicio País cuando recién nace y qué es lo que ha sucedido a lo largo de estas 3 décadas. Excelente pregunta, Antonella. Mira, el 94, que es cuando, bueno, 4 años de recuperación de la democracia, se estaba visualizando qué hacer en términos de pobreza. Todavía no había un diagnóstico claro, cuáles eran las principales problemáticas, y se crea en ese momento un consejo. El presidente era Eduardo Frei. Reunió a varias personas del ámbito académico, religioso, economistas, etcétera. Ellos elaboraron un documento y el mensaje de ese documento creemos que incluso hoy en día sigue vigente. Era el superar pobreza en Chile, un desafío de equidad e integración social. Era un mensaje que en ese tiempo era bastante radical. Y eso tenía que ver también con la visualización de que habían inequidades territoriales, sobre todo tú lo mencionabas, en comunas rurales vulnerables donde los grados de profesionalización, por ejemplo, eran muy bajos, había muy poco profesional también que estuviera en esos territorios trabajando. Entonces surge esta iniciativa como yo diría con dos objetivos básicos. Uno, volver a revincular, ¿cierto? En ese momento los que estudiaban o los que estaban en la universidad eran más bien personas, digamos, de élite o que podían, digamos, acceder a la universidad, no era tanto como hoy en día. Y segundo, la posibilidad de que se pudiera contribuir a la desconcentración y a la descentralización de capital humano, ¿cierto? eh, Habían municipios en ese tiempo que prácticamente no habían profesionales y una o dos personas se hacían cargos de varios departamentos. Entonces surge esta iniciativa. ¿Por qué no enviamos a jóvenes que recién han salido de la universidad? Son jóvenes que generalmente tienen mucha vocación, alto compromiso. Enviémoslos a estos lugares, veamos qué pueden hacer, qué pueden trabajar y se insertan en los municipios. Y efectivamente, el 95, la primera generación, se van, digamos, a trabajar a comunas muy aisladas, Huayteca, en Aysén, en Arica, por ejemplo, en Bisbiri, en Punta Arena, en Puerto Edén, lugares súper complicados, con inviernos complicados. Y ahí se van estos profesionales y empiezan a crear una serie de elementos. En estos 29 años han pasado más de 7.000 profesionales y ellos mismos nos han enseñado también cómo es que podemos mejorar estos procesos y procesos que requieren un vínculo con las comunidades.
y requieren también una co-construcción de aquello que es posible hacer. Y lo otro fundamental es que todo este proceso aprendimos también a que las comunidades vulnerables, por muy críticas que sean sus situaciones, tienen recursos y capacidades propias. Hay prácticas que tienen un valor, más allá de una folclorización que a veces se hace de estas prácticas, que es bonito para el turismo, etcétera. No, son claves que permiten superar pobreza desde los territorios. Y eso lo hemos aprendido en estos 29 años. Hoy día estamos en 100 comunas de Chile. Y es para nosotros un logro importante. El 40% de los profesionales que han pasado por el programa año a año se quedan trabajando en, ya sea en las comunas o en las regiones de destino. Y eso para nosotros es un tremendo logro, la verdad. Claro que sí. ¿Sabes qué estaba pensando en esto mientras te escuchaba también? Es que vivimos en un momento súper desafiante en términos de sentido. Y me voy a poner existencialista, perdóname, ¿no? En un tiempo que al mismo tiempo, a propósito de la entrevista que teníamos antes, ¿no? Como que parece haber superado los ímpetus revolucionarios y de transformar la sociedad, etcétera. Y hemos tenido esta conversación a propósito de la revuelta, a propósito de las propuestas constitucionales, etcétera, ok, a mí no me gusta cómo está este país, no me gusta el cotidiano, ¿cómo hacemos para cambiarlo? Y una respuesta que yo he recibido conversando con expertos de distintos ámbitos una y otra vez es, hay que trabajar desde el territorio, hay que trabajar desde la comunidad. Y eso también nos da un sentido de trascendencia, especialmente yo estoy pensando, soy profe, trabajo con generaciones jóvenes, y una de las cosas que a ellos les duele es decir, bueno, pero ¿para qué sirve mi trabajo, no? Y yo creo que Servicio País les muestra de manera muy directa para qué puede servir el trabajo y cómo puede transformar una comunidad. Hablemos un poco de eso también. Mira, hoy día estamos a 17 de octubre, se celebra o se conmemora, no se celebra, se conmemora el Día Internacional para la Superación de la Pobreza. Ujú. Es un momento en que uno vuelve a poner ciertos temas que deberían estar en la agenda, y parte de esos temas tiene que ver con pobreza, y la pobreza entendida no como un tema que se remite estrictamente a lo económico, sin duda es importante, pero hoy en día hablamos de una pobreza relacional. ¿Qué significa eso? Significa que las personas que están en vulnerabilidad, que están viviendo una situación de pobreza, parte de su situación está permeada por un esquema de relaciones, particularmente con la institucionalidad, ¿cierto? Pero también con otros actores que tienen más poder. Hay una simetría y generalmente ese esquema de relaciones es yo me subordino a la forma en que otros dicen cómo yo tengo que hacer las cosas. ¿Y qué capacidades de decisión yo tengo ahí? Muy pocas. Entonces, en definitiva, hay un esquema que lo hemos seguido manteniendo con notables excepciones, sí, y donde yo no puedo decidir lo que está ocurriendo en mi territorio. Aquellas decisiones que se toman y que me impactan a mí, yo tengo muy poca capacidad de hacer algo. Entonces, claro, hoy en día ya se van a cumplir mañana 5 años ya de un estallido social donde se expresa, ¿cierto?, un malestar que ya se venía diagnosticando de hace un tiempo, ¿cierto? Los informes del PNUD, por ejemplo, ya venían hablando de ese tema, y donde básicamente el malestar estaba transitado principalmente por justamente esta visión de que otros pueden hacer cosas que yo no puedo hacer. Y estoy diciendo hacer, más que no es tanto como otros tienen cosas que yo no tengo, es otros hacen cosas que yo no tengo. O sea, eso es algo totalmente diferente, es cómo yo puedo desenvolverme en mi vida propia y cómo yo también tomo el control de aquello que yo valoro. Hoy en día eso está un poco en entredicho, ¿cierto? También hace poco se liberó el informe del PNUD, dice, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? Hay un tema ahí de desconfianza, hay una polarización y hay territorios que siguen esperando y hay personas que tienen capacidades de poder tomar el curso de sus vidas, pero no los tomamos en cuenta. Nosotros hace poco también hicimos, cada 4 años hacemos un informe, umbrales sociales se llaman, donde evacuamos algunas propuestas y el último justamente habla de los territorios. Reconocemos que hay territorios que tienen un alto valor cultural, patrimonial, ¿cierto? Vidas o años de habitar un territorio donde se va forjando una identidad y esa identidad
cumple un rol respecto a los procesos de superación de pobreza, pero lo visibilizamos. ¿Realmente se le da espacio? Sabemos, mira, el mundo rural sobre todo está sometido a procesos de industrialización. La gente se está, por ejemplo, asalariando en términos dependientes y a veces, muchas veces informales, ¿cierto? Pero eso podría ir en desmedro, y está yendo en desmedro de las prácticas culturales tradicionales que hay ahí. No se trata aquí de decir sigan haciendo lo mismo, sino que cómo tomamos eso, que tiene un valor cultural y patrimonial importante, y lo transformamos en un motor dinamizador de economías locales, que probablemente, mira, no van a tener una expresión en términos de ingresos, si uno lo compara con las economías de gran escala, pero sí son procesos que se forjan de los territorios y donde las personas pueden, digamos, hacer procesos de desarrollo local, que no vayan en desmedro o no lesionen aquello que hacen y que valoran además. Y se vuelve a poner el imaginario de futuro, ya no se pone, ¿cierto?, en lo urbano, donde la gente se va y recorre también un circuito de vulnerabilidad, si no se pone en el propio lugar, donde hay un arraigo. Entonces ahí nosotros hemos visto y hemos implementado procesos de intervención social, nos hemos caído también, hemos ido un poco con ensayo y error, y básicamente el vínculo con las comunidades, recuperar confianza, por un lado, y construir con ellos también procesos de desarrollo local es fundamental, y ahí han aparecido iniciativas, pero tremendamente valiosas, con tremendo impacto. Hemos visto que hay jóvenes, por ejemplo, que están retornando a las zonas rurales y van con nuevas ideas. Mm. Pero claro, esas nuevas ideas vienen con un arraigo, son jóvenes que vivieron ahí su vida. Entonces, pucha, que hay un montón de procesos que hemos visto que son posibles, no es que estemos aquí hablando de utopía, son posibles, y creemos que un nuevo ciclo de políticas públicas podría también contribuir a poder fortalecer estos procesos. Hay muchas iniciativas que hoy en día se están discutiendo, por ejemplo, la política de fomento a la juventud rural, ¿cierto? Y ahí liderada por el Minagri, son políticas que podrían ir en esa dirección, pero falta, hay muchos desafíos. Y desde Servicio País hemos ido ensayando y hemos constatado que es posible realizar estos procesos. Y con jóvenes profesionales, tenemos abierta hoy día la convocatoria, que los queremos invitar a que vayan y nos den un año de su vida, ¿cierto? Se vinculen como comunidades, sufran también las inclemencias del tiempo, los inviernos que en esos lugares se les corta la luz, lo mismo que les pasa a las comunidades. Pero eso es una experiencia de vínculo donde uno realmente llega a aquilatar lo que una persona está viviendo en esos territorios. Para nosotros eso es fundamental. Bueno, de hecho, una de las críticas que constantemente se hace tiene que ver con desde dónde se toman las decisiones y para quiénes, ¿no? Entonces, claro, estamos llenos de el centralismo, ¿cierto? Y esta idea de que en Santiago se toma la decisión respecto a cómo se va a trabajar el agua en Bisbiri. Y es como, perdón, pero como, ¿qué va a saber esa persona si no ha estado ahí, si no habita ahí? Y esa es una de las gracias, ¿no? Que tiene Servicio País. Y me parece interesante, Ernesto, que tú digas así como, dennos un año de su vida, pero yo pensaba igual es un regalo de ida y vuelta. Sin duda, quienes participan son voluntarios de Servicio País, llegan absolutamente enriquecidos. Se me va el tiempo, así que digamos muy rápidamente, la convocatoria está abierta hoy día para participar en la generación del próximo año, del 2025. ¿Quiénes pueden postular? Pueden postular profesionales y técnicos de variadas profesiones. En los técnicos sí somos un poquito más acotados. Los técnicos en construcción, en medio ambiente, en turismo, del área de finanzas. En la página serviciopaís.cl están todas las instrucciones para subir. Es un formulario, es un proceso que dura un poco, riguroso. Queremos que vayan los mejores, los más comprometidos. Y quiero destacar, este esfuerzo de estar en 100 comunas, las más vulnerables de Chile, no sería posible sin el apoyo del Estado chileno, a través de el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y también del Ministerio de la Vivienda. Son grandes aliados, así que también como los municipios. Así que yo quería destacar ese apoyo, es fundamental para nosotros.
Sí, y además decir que los voluntarios reciben un sueldo, o sea, que van a estar Así trabajando es. en comunas distintas, vulnerables, diversas del país, pero van a tener, por supuesto, una remuneración por su trabajo. La gracia de Servicio País es que ese trabajo va a ser puesto a disposición de una comunidad que suele no tener profesionales específicos en estas áreas. Si ustedes quieren tener toda la información, serviciopaís.cl, serviciopaís.cl, inmediatamente ahí les va a aparecer, postula aquí, ustedes cliquen ahí y van a conocer qué es lo que solicita, el formulario, cuáles son las condiciones y más. Hemos estado conversando con Ernesto González, el director nacional del programa Servicio País. Ernesto, muchas gracias por tus reflexiones, por tu tiempo y por el trabajo fabuloso que hacen desde Servicio País. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes, ¿ah? Y gracias por ayudarnos a difundir esta convocatoria. Están todos Estamos invitados a postular. Vayan entonces, serviciopaís.cl para que puedan conocer y nosotros rápidamente vamos despidiendo el programa de jueves 17 de octubre, mañana a las 10. Regresa